quiero compartir un mensaje, cómo saber si soy cristiano. Esto obviamente es para aquellos que son cristianos, pero para aquellos que no aún, pues es el desafío hacerlo, porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ser seguidores de Cristo. Bien, ¿cómo saber si soy cristiano? Una de las verdades que todos los seres humanos deberíamos de resolver, y sobre todo nos debería de resolver a nosotros mismos, es saber si somos cristianos o no. De hecho, pues por la misma situación de estar en este camino de fe, porque ahora mismo no estamos en otro lugar, así que no, si hoy domingo pudimos haber amanecido, los que trabajamos, pudimos haber amanecido descansando. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hacemos las cosas que hacemos. Siempre debemos de preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la palabra? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué le hablo a otra persona de Cristo? Siempre hay que preguntarse por qué uno hace todo eso. Porque si no nos preguntamos, podemos caer y tenemos el riesgo de caer en una religiosidad, de hacer las cosas por repetición, porque eso es lo que hacen los religiosos, repetir las cosas, las costumbres, ¿verdad? Así que quiero decirles, ya sea porque es importante que nosotros sepamos que somos cristianos o no, porque pudiéramos estar engañados en el cristianismo. Y mi intención de este mensaje de esta mañana es que nosotros nos veamos a la luz como hacen los médicos con aquella radiografía que le sacan a la persona, y es vernos a la luz a través de esa luz. Fíjese que cómo se ve uno cuando le toman la radiografía, ¿va? Se ven las cosas más profundas de nuestros huesos, de nuestras articulaciones, etcétera, etcétera. Pues la palabra, si usted no había entendido, eso es lo que debería hacer, exponernos para señalarnos cuál es la situación que necesitamos cambiar o dejarla de hacer o seguirla haciendo porque es correcta hacer, y pues obviamente de ahí seguir avanzando. Fíjese bien, esto de estar engañados, ya sea puede suceder porque nos conviene estar autoengañados o porque alguien más nos engañó o nos mantiene engañados, mediante no predicarnos la palabra de Dios que nos lave, que nos limpie y que sobre todo nos transforme espiritualmente. La palabra de Dios debe de lavarnos. Amén. Esa es agua, la palabra es agua y nos debe de lavar. O sea que ahora nos estamos bañando por segunda vez en este día, ¿cierto? Y este lavamiento es por dentro. Porque hoy posiblemente, espero yo que se haya bañado usted, ¿verdad? Se bañó y se lavó por fuera, ¿verdad? Pero este es un lavamiento por dentro. Y eso es importante, que nosotros constantemente nos vivamos limpiando. ¿A través de qué? A través de la palabra. Lo único que al cristiano los limpia es la palabra. No hay otra cosa. Entonces, nos limpia, nos transforma espiritualmente. Hasta, fíjese bien lo que busca la palabra, es hasta llevarnos a una convicción, a una certeza y sobre todo a un testimonio evidente de que quede evidenciado a través del Espíritu Santo si somos cristianos o no, si el Espíritu Santo mora en nosotros o no. Para un cristiano es importante saber. Fíjese que mi esposa, yo soy bien descuidado con mis temas de cuentas y cosas así. Mi esposa siempre me lo ha dicho, vos nunca sabés, porque no le pongo atención, de verdad no le pongo atención. Pero yo un día me preguntaba, ¿por qué no le pongo atención? ¿Será porque no quiero saber cuánto debo? ¿A cuánto les pasa eso? Que no queremos saber cuánto debemos, pero sabemos que debemos, ¿verdad? Pero no vamos a comenzar a organizarnos, económicamente, hasta que no sepamos cuánto debemos y cuánto tenemos que pagar. Esto es igual, muchas veces no queremos darnos cuenta, porque queremos estar así a nuestra propia conveniencia. Entonces, estamos viviendo, amados hermanos, tiempos peligrosos. Y toda persona cristiana que ya conoce a Dios de alguna manera, o aquellos que no lo conocen aún,
pero saben y evidencian que el mundo va cada vez más peligroso. Y no digo más peligroso por el tema delincuencial, sino más peligroso por algo más grande que se está gestando a través de una agenda mundial. Y eso nosotros no escapamos de estar ahí en medio. Pero fíjese bien una cosa, el tiempo que está pasando ahora mismo es un tiempo que hay un punto de quiebre en el reloj de Dios. Este es un punto de quiebre en el reloj de Dios. Nadie escapa para decir o ignora para decir de que ahora más que nunca las cosas, todos aquellos aspectos que están relacionados a la maldad están más acelerados que nunca. Amén. Nunca antes en mi época o en la época reciente de hace 15, 10 años, los padres se preocupaban porque sus hijos no fueran a la escuela y en la escuela les enseñaran otra cosa que no es. Pero ahora sí estamos preocupados por eso, porque hay una amenaza de que nuestros hijos desde niños les den el derecho de escoger si son niñas o niños. Imagínense usted hasta qué punto hemos llegado. Estamos al punto de que nos quieren imponer una agenda donde aceptemos. Hermanos amados, 1 de junio, este es el año, este es el mes, creo yo, donde se celebra esa blasfemia contra Dios. Este mes creo que se celebra, ¿verdad? Y amaneció la bandera de Estados Unidos el 1 de junio con los colores esos. Usted se pone a pensar que el mismo país que dice en su billete, "We God in truth", en Dios confiamos. La misma nación que dice esa verdad, que es una verdad por supuesto, también está del lado de promover valores que son contra Dios. ¿Usted puede entender eso? Entonces, son tiempos peligrosos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque este es un tiempo de quiebre en el lugar. Y los cristianos debemos de estar atentos en saber que esto está pasando frente a nuestros ojos. Y la pregunta debería de ser, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar eso? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por lo que es imperante entonces, por lo que es imperante, por lo que es demandante, por lo que es importante que la iglesia tome su lugar. Que la iglesia se defina. ¿Aló? Que la iglesia se defina. La verdadera iglesia se va a definir. La verdadera iglesia se va a parar por la verdad. De hecho, la Biblia dice que la iglesia es garante de la verdad, es estandarte de la verdad, es baluarte de la verdad. La iglesia. Amados hermanos, somos nosotros la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? No los que están en un edificio más alto o más lujoso, sino aquellos que han aceptado a Jesucristo y viven como Cristo vivió. Ay, hermano, ya va a ver que ahí está en la Biblia, que dice la Biblia que hay que vivir como Cristo vivió. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia tiene su lugar. La iglesia, hoy nos han relegado, ¿verdad? De la iglesia no se habla. Ustedes y mucha gente habla solo de los políticos y ahora hay el riesgo de una idolatría política terrible en este país. Una idolatría política que Dios nos puede sacudir en algún momento y nos puede pasar la factura, aunque usted no diga amén. Pero hoy la gente se pelea por los políticos. Entonces, yo no vine a hablar de política. Por lo que está pasando entonces, es importante, es imperante, es necesario ir y consultar las sendas antiguas. ¿Me escuchó eso? Es importante, es imperante, es necesario, es urgente consultar las sendas antiguas y andar por ellas. Vamos al primer versículo, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, esta mañana por este privilegio de escuchar tu voz, de oírnos, Señor, de oírte hablar. Te damos las gracias por este momento, Señor, donde tu Espíritu Santo se queda con nosotros aquí y nos guía hacia toda verdad y nos convence de pecado. Gracias te damos por tu iglesia, por la verdadera iglesia que se levanta, por aquellos, Señor, que están en contra de las mentiras de este mundo, de la moda de este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. Hoy nos vamos a ver a través de esa radiografía para ver, porque ese es el tema.
¿Cómo saber si soy cristiano? Bueno, ¿cómo saber si estoy quebrado? Necesito que me haga una radiografía, ¿verdad? Así pasa, ¿o no? Hay que hacerse una radiografía. Hoy nos van a hacer una radiografía, la palabra de Dios. Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Y cuando el Señor habla, hay que poner atención. Amén. Nada más importante cuando el Señor habla. Y dice, esto dice el Señor. Mira lo que dice. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Aquí hay varias cosas en esta pequeña oración importante. Lo primero es que dice, deténganse, alto, paren. Su rumbo, su camino, el destino, la ruta, el norte que llevamos no es el correcto. Y vaya si usted y yo no lo sabemos que no es el correcto. Porque los países, las organizaciones mundiales están alineadas al mal. Están alineadas al mal. Hermano, están alineadas al mal. Más de lo que nos imaginamos. Por muchos años atrás creímos que esto era una cuestión que iba a tardar muchos años. Pues yo les quiero decir una cosa que no es así. Hay gente, testimonio de personas que han estado ahí desde hace 20, 25 años, que fueron contratadas de muchos países del mundo para trabajar en una agenda mundial para llegar a lo que estamos llegando ahora mismo. Y dice el Señor, deténganse. ¿Qué hay que hacer? Detenerse. Y detenerse es parar, y parar en seco. Hay que parar para ver por dónde vamos, hombre. De repente vamos quizás en el lugar equivocado, creyendo nosotros, como alguien dijo por ahí, hay algo peor que no ser cristiano. Hay algo peor que no ser cristiano. Y lo peor en que no ser cristiano es creerse cristiano y no serlo. Eso es lo peor. Y aquí dice, los cristianos, los que tienen la verdad de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma, ¿sabe qué pasa? Se detienen para revisar constantemente. Y el Señor dice, deténganse antes del cruce. Dice, deténganse en el cruce. Claro, ahorita hay un cruce. Le dije que hay un punto de quiebre ahorita en el reloj de Dios. Hay un punto de cruce. Hay que saber interpretar lo que está pasando en Israel. Hay que interpretar lo que está pasando alrededor del mundo. Hay que interpretar cómo las cosas se van moviendo. Hermano, todo pasa por una voluntad divina. Mire, pues dice, deténganse en el cruce. Usted va a cruzar ahorita a un lugar, deténganse. Y dice que no solamente se detenga, sino que dice, miren. Hay una versión que dice, observen. Hay una versión que dice así, observen. Y eso de observar es con detenimiento, hermano. ¿Usted ya observó por dónde va su vida cristiana? ¿Ya observó usted por dónde va caminando? Los jóvenes ya observaron que ya llegaron a los veintitantos años y no han hecho nada con su vida. Porque mire, les quiero decir una cosa. La edad más corta de la vida de una persona es la juventud. ¿Y saben cuál es la edad más larga? La etapa más larga. La vejez. Porque les quiero contar una cosa. Últimamente se ha creído. Uno dice tradicionalmente, después de los 40, si no te duele nada, es porque te moriste. Así dice un amigo guatemalteco, ¿verdad? Si después de los 40 no te duele nada, uno se acuesta, hermano, bien, y se levanta mal, con dolor, y no me dolía ayer, dice uno. Pero oye, así pasa. Pero les quiero contar una cosa, otra cosa. Se cree que últimamente, algunos creen que la edad de Cristo, la edad que Cristo murió, 33 años, es la edad donde el hombre comienza, pero no es eso. Dicen que ahora a los 27 años usted ya comenzó su declive. O sea que si usted tiene 35, ya hace 7 años va en declive, 8 años va en declive. ¿Aló? Y los jóvenes, ¿verdad? Pasan muchas. Hermano, la edad va rápido. Deténganse. ¿Por dónde va su vida? Ahora le digo, ¿por dónde va su vida cristiana? ¿Por dónde va su vida matrimonial? ¿Por dónde va su vida los jóvenes? ¿Por dónde van? ¿Están aprovechando el tiempo los jóvenes o no?
Han entendido los jóvenes que antes de casarse y tener hijos, la etapa es necesaria para prepararse. Es tiempo de entrenamiento, solamente para prepararse. Y después vendrá el tiempo para otras cosas, pero este es el tiempo para prepararse. No hay otro tiempo para prepararse. Mire yo. Y no le cuento lo que estoy haciendo ahorita, pero a esta etapa de mi vida estoy preparándome en algunas cosas que tuve que prepararme cuando allá por los 17 años. Entonces dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Observen cómo vamos y por dónde vamos. ¿Cómo vamos en nuestra vida cristiana? ¿Cómo deberíamos de ir en nuestra vida cristiana? La Biblia lo dice. ¿Cómo deberíamos de ir en nuestra vida? ¿Cómo deberíamos de ir? Vamos a ver, hay que me diga. Como en la senda del justo. De aumento en aumento. Si usted a estas alturas tiene 10 años de cristianismo, 5 años, 20 años, y usted no ha hecho ningún punto de quiebre en su ascenso, en su, ¿cómo se llama eso? La palabra se me ha ido. Hermanos, si usted no ha hecho, si su tendencia en su vida no es a crecer, usted, mire pues, si su vida no está en tendencia a crecer, le tengo una mala noticia. Va en tendencia a decrecer. Lo que no crece, decrece. Decrece. Amados hermanos, ¿cómo va nuestra vida cristiana? ¿Estamos avanzando cristianamente? ¿Estamos siendo mejores hijos de Dios? ¿Estamos siendo mejores hijos de nuestros padres? ¿Estamos siendo los esposos mejores esposos? ¿Estamos siendo las esposas mejores esposas? ¿Estamos siendo en nuestros trabajos mejores trabajadores? ¿Estamos siendo mejores cristianos? Mejor dicho, ¿somos cristianos o no? Ya vamos a ver por qué lo vamos a ver entonces ahí. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Y dice aquí 3 cosas. Primero, deténganse. Segundo, miren. Y tercero, ¿qué dice? Pregunten. ¿Sabe qué es lo que menos hacemos nosotros ahora? Preguntar. Y digo, preguntarle a Dios. Porque nosotros deberíamos de nuestra vida cristiana preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es lo que te agrada? ¿Realmente en mi vida como la estoy llevando, te agrada o no te agrada? ¿O realmente me agrado a mí mismo? ¿O busco hacer las cosas que hago para agradar a otras personas? Deténganse, observen y pregunten. Y dice, pregunten por el qué, dice. ¿Aló? ¿Vinieron aquí hoy o no? Pregunten por qué. El camino antiguo, el camino justo. Ya se dio cuenta quién es el camino antiguo y el camino justo. ¿Quién cree que es el camino antiguo y el camino justo? Se llama Cristo. Deténganse, observen y pregunten. ¿Cuál es el camino antiguo y justo? Dice, y anden en él. ¿Esa es la instrucción o no es así? Tenemos que detenernos, observar y preguntar cuál es el camino. Y si nos dice que nos detengamos, es porque posiblemente vamos equivocados. Si dice que nos detengamos, es posiblemente vamos errados. Posiblemente vamos errados. Estamos haciendo vida cristiana errada, posiblemente. Porque quizás lo único que nos hemos convertido es en unos verdaderos religiosos. Y ya nos vamos a dar cuenta a la luz de qué digo lo que estoy diciendo. Entonces, porque mire hermano, yo me acuerdo en estos 17 años que tengo de ser cristiano, me he dado cuenta de personas que nunca pasaron de los tobillos. Se quedaron a los tobillos. Hasta ahí llegó la estatura del varón perfecto en ellos. Y de ahí no le dieron espacio, pero no es porque el varón perfecto no ha querido crecer en su vida, sino es porque ellos mismos impidieron que el varón perfecto siguiera creciendo en estatura en ellos. ¿Aló? Decía Juan el Bautista, decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No es al revés. No es necesario que yo mengue y que él crezca, no. Es necesario primero que él crezca. Y entonces yo voy a menguar. Amén. Entonces, anden en él. Mire pues, aquí es el punto. Mucha gente anda en cualquier camino, pero no anda en el camino correcto.
Mucha gente anda en muchas cosas, pero no anda en el camino correcto. Mucha gente va por otros caminos y no anda en el camino antiguo, en la senda antigua, la senda justa, en el camino justo. El único camino justo, Él dijo, yo soy la verdad. El camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? ¿Quién dijo que es el camino? Él. Y aquí nos dice, pregunten por ese camino y anden por él. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente andamos en otros caminos o nos desviamos a cada rato del camino. Les quiero decir una cosa, todo camino tiene su límite. Amén. Nosotros queremos caminar en carretera abierta, sin límites. ¿Y qué pasa con si un vehículo va en carretera abierta y su carretera donde va no hay límites? Seguramente se va a salir y se va a estrellar, ¿sí o no? Entonces a veces a nosotros nos pasa eso. Necesitamos esos límites que la misma palabra nos impone. Amén. Entonces, vamos a ir entrando poco a poco, pues. Y dice, anden por él. ¿Cuál es el consejo? Que andemos por él, ¿sí o no? Y dice, ¿qué hay ahí en ese camino? Mire lo que hay. Vayan por esa senda y encontrarán ¿qué? ¿Aló? ¿Dice que encontramos descanso en el dinero? No. ¿Dice que encontramos descanso en el trabajo? No. Dice que en nada se encuentra el descanso para el alma. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Por eso dijeron aquellos, solo Cristo. Solo Cristo. No hay tales de otros intercesores. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿por qué si la palabra nos habla tan claro de cuál es el camino justo, cuál es el camino antiguo, cuál es el camino en el cual nosotros necesitamos, encontramos descanso? ¿Cuántos necesitan descanso en sus almas? Mire, hay gente que solo vive para trabajar. Y hay gente que solo vive para pensar hacer maldad. Y hay gente que solo vive para, solo sobrevive y no vive. Porque les hace falta la plenitud de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque andan por otros caminos. Pero Dios dice, vengan a mi camino. Es más, yo les prometo una cosa, vengan a mí los cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Es más, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo? Que el yugo del otro es pesado. Y a veces, ¿sabe qué? Yo quiero llevar, y decimos nosotros, yo quiero llevar el pesado. Y mire pues, ¿qué dice? Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Descanso. Nada ni nadie da descanso más que solo Dios. Dice, la paz que Dios nos da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mire ¿qué pasó aquí? El consejo estuvo, la advertencia estuvo, porque hay una advertencia, deténganse, observen, instrucciones, pregunten, instrucciones, recompensa de esas instrucciones por seguir ese camino. Dice que hay descanso. Pero ¿qué hicimos nosotros? Mire lo que hicimos. Dice en el versículo, pero ustedes responden. Y mire, a mí yo me preguntaba, Señor, pero este versículo fue escrito hace más de N cantidad de años, que no sé ni cuántos años fue escrito. El profeta Jeremías, profeta mayor, etcétera, etcétera. No sé cuántos años atrás, no me puse a pensar, a verificar eso, pero es una cosa. Y yo decía, Señor, pero tuviste que haber dicho aquí y haber puesto aquí y haberle dictado al que escribió aquí. Tuvo que haber dicho, pero ustedes respondieron. Pero no dice respondieron en tiempo pasado, sino que dice en tiempo presente. Pero ustedes responden. ¿Cómo respondemos? Dice, no me quiero detener. No quiero observar. Es más, como yo, no me quiero dar cuenta cuánto debo. Pero la deuda está ahí. Y porque yo no me quiero dar cuenta, la deuda no se paga sola. Tengo que pagarla. Entonces dice, pero ustedes responden en tiempo presente. No, rotundo, no. Ese no es el camino que queremos. No es eso lo que el mundo está gritándole a Dios ahora mismo, hermano. No es eso lo que el mundo está diciéndole ahora a Dios a través de sus actos concretos de atentar, blasfemar y afrentar a Dios en su santidad.
No es eso lo que está diciendo el mundo. Es más, se excusan. Ahora sigamos pues. Ahora bien, los riesgos del engaño, dice que han estado siempre, porque el diablo ha existido siempre y él es el príncipe de toda mentira. ¿Quién es el mentiroso? El diablo. Y todo aquel que miente es hijo del diablo, dice la Biblia. No le voy a preguntar que levante la mano cuántos mentimos cotidianamente y siquiera no nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Hace poco quiero contar una cosa. Yo iba a tener una reunión a una hora vía telefónica con alguien que necesitaba hablar y de repente, como estoy viniendo tarde del aeropuerto, dije yo, voy a decirle de que vine tarde, dije yo. Pero yo ese día había llegado temprano. O sea, lo que pasó fue que se me escapó la hora. Y de repente me di cuenta que era una persona con la cual tenía que hablar en Argentina, y en Argentina van 4 horas adelantados. Entonces dije yo, me puse a pensar, ya son las 8 de la noche, 9, 10, 11, las 12, no, ya muy noche, dije yo. Un día. El siguiente día me pasó eso. Dije, hoy sí le voy a hablar. Y resultó ser de que lo pensé y dije, le voy a decir que vine tarde. Y de repente el Espíritu Santo dentro de mí, ¿estás mintiendo? No, dije yo. Tengo que asumir mi responsabilidad, se me olvidó el punto. ¿Aló? Eso me pasa a mí, pero a usted no le pasa esas cosas, así que a usted no. Eso me pasa a mí. Y entonces dice, amados hermanos, mire pues, los riesgos del engaño han estado y estarán siempre. ¿Sabe hasta cuándo van a estar los riesgos del engaño? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque hasta entonces dice que el príncipe de mentira va a ser atado, ¿verdad? Encadenado. Y va a ser enviado, dice, por 1000 años. Amén. Entonces, mire usted, demasiadas cosas se parecen o no, pero no son. Demasiadas cosas se parecen, pero no son. Amigos que parecían, pero nos traicionaron. Amén. Hermanos en la iglesia nos han traicionado, etcétera, etcétera. Parecían hombres fieles, pero no eran. Algunos dicen mujeres fieles, pero tampoco algunas eran. Parecían felices, pero no eran. Hermano, parecían hombres. ¿Cuántas mujeres han sido engañadas por falsas apariencias de hombres? Amén. No levante la mano. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes, mujeres, que el hombre cuando anda en conquista no se va a presentar de la mejor manera posible? Por eso en esta iglesia hemos tratado de decirle siempre, cuando se va a iniciar un noviazgo, conozca a la persona en el estado natural. ¿Qué es el estado natural? Antes de la conquista. Porque en la conquista, todo el mundo abre la puerta del carro. Todo el mundo invita. Todo el mundo hace, te corté esta flor, mi amor. La encontré en el jardín, me la robé más. Y hacemos los grandes poemas. Tus ojos son como la fuente inagotable y tú como perdidos en el océano. Ay, hermano. Mire, yo me acuerdo cuando yo era cadete. Cuando yo era cadete no existían los celulares, ¿verdad? Año 86 no existían los celulares. ¿Y sabe qué? Solo habían 3 teléfonos, me acuerdo yo, en la escuela militar. Ve, Alex, 3 habían, ¿va? O 4, no me acuerdo. 3 habían, ¿verdad? Y éramos más de 200, 350 cadetes, hermano, o 400, no me acuerdo. Y uno siendo primer año, ¿quiénes cree usted que tenían el derecho supuestamente de usar el teléfono? Los de 4º año, ¿verdad? Y entonces por mucho que uno salía del comedor corriendo para llegar al teléfono, cuando uno llegaba, aunque uno hubiera llegado primero, llegaba el de 4º año y le decía a uno, quítese. Y había un cabo de nosotros, me acuerdo yo, uno más antiguo que nosotros, que sacaba una bolsa con un montón de monedas que le llamaban suegras, ¿se acuerda? Un montón de monedas así. Y hasta la sonaba así. Chin, 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 chin. Eso quería decir que se iba a tardar bastante hablando por teléfono. Y entonces comenzaba ese cabo de nosotros y agarraba el teléfono. Y comenzaba a marcar la primera y le decía, sí, mi amor, yo por usted viera cómo paso pensando aquí. Usted no sabe, no se imagina. Mis horas se vuelven eternas. Quisiera irme a iguanear, le decía.
Iguanear aquí es, en el calor militar, es salirme del cuartel e irme para afuera. Mire, por usted, viera cómo la veo. La veo en la comida, la veo en los frijoles, la veo en el arroz, la veo en la carne. Ay, amor. Y mire, 5 minutos y colgaba. Sacaba otra moneda y echaba a otra. Y comenzaba, sí, mi amor, mire, mi amor, usted no sabe. Pues le quiero decir una cosa. Y así sucesivamente. Agarraba, colgaba. 5 minutos, agarraba otra. Sí, mi amor, mire, la veo en los frijoles con arroz, en el casamiento, en el gallo pinto. Usted no sabe, mi amor. Lo mismito le decía a todas. Y nosotros atrás, recluta, oyéndolo, hermano. Y yo me ponía a pensar a aquellas muchachas que oían de cada uno las mismas. Lo mismo que hacen los jóvenes ahora en este tiempo, pues, que whatsappean, mandan un WhatsApp y el mismo WhatsApp se la mandan a todas. Ahora no ha escapado eso, sigue igual. El engaño siempre ha estado ahí, ¿sí o no? Entonces, mire, pues, ¿cuántas mujeres fueron engañadas por dichos de hombres, cierto? Y cayeron. Tenga cuidado de los moscarrones muertos, así como de las mosquitas muertas. Yo he conocido algunas por ahí, mosquitas muertas, hermano. Y moscarrones muertos también. Mire pues, cristianos que parecen pero no son. Pastores que parecen pero no son. Hay de todo, hermano. Y entonces, a raíz de esto, ayer buscando yo algo ahí, puse yo el trigo y la cizaña, fíjese. ¿Y sabe cuál fue la imagen que me apareció primero? Un sacerdote y un pastor. El trigo y la cizaña. Un sacerdote y un pastor. Entonces puse a pensar yo aquí, tuve que leer todo hacia abajo para ver de dónde venía la publicación, para entender quién quería decir que es el trigo y la cizaña. Entonces, mire, el trigo y la cizaña, Mateo 13:24. Hay cosas que parecen pero no son. Ahí vemos cristianos que parecemos pero no somos. Pero de eso se trata, que nos demos cuenta si somos o no somos. Mateo 13:24, por favor. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. Mire lo que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró semilla en su campo. ¿Qué dice que sembró? ¿Qué semilla sembró? Buena semilla. Buena, eso es importante saberlo. Que él sembró buena semilla. Y dice, siguiente, por favor. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas. O sea, semilla mala entre el trigo y se escabulló. Siguiente versículo, por favor. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. O sea, la semilla que produce el trigo creció. Y la mala semilla que produce la cizaña o la maleza también creció. Vea. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y dice el siguiente versículo, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron los campesinos. Y le preguntaron, ¿arrancamos la maleza? ¿Y qué dijo él? No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Mire lo que dice, siguiente versículo, por favor. Mire lo que dice, dejen que ambas crezcan juntas. Trigo y cizaña, trigo y maleza juntas hasta la cosecha. Miren, hermano, yo con este versículo, yo se los predicaba a los hermanos el día viernes que estuvimos aquí, porque yo venía pensando en estos versículos y les decía yo, ¿cuál es el gran problema de estar hoy practicando la fe cristiana? De estar en una iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que la cizaña, o sea, los no cristianos, ya le voy a decir cuál es eso, los no cristianos y los verdaderos cristianos están yendo a la misma iglesia. ¿Me escuchó eso? Los no cristianos, los que parecen y no son, están yendo a la misma iglesia. Y es posible que estén sentados a la par de nosotros ahora mismo. Ay, hermano, es para que le tiemblen los pies. Es para que nos pongamos a pensar.
Es para que revisemos, es para que nos detengamos, es para que preguntemos, es para que observemos, es para que nos demos cuenta sí o no, porque esto nos debería resolver a nosotros, porque cuando una persona tiene identidad de ser un hijo de Dios, hermano, se le resuelve la vida. No le digo, pues. ¿Sabe qué pasa cuando una mujer es abusada por su marido y no tiene identidad de Dios? Siempre va a ser abusada. Pero cuando una mujer tiene identidad de Dios, pone un alto, se detiene y dice, arreglemos esto. Amén. Entonces, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. ¿Hasta cuándo? Es que el gran problema es que mientras el cultivo dura, el desarrollo de la planta va. No hay forma de cómo saber si somos o no somos. Mientras estamos en la iglesia, mientras Cristo no viene, mientras va este camino, no sabemos, porque ¿sabe por qué? Porque el derecho de separar la una de la otra, tristemente, escuche bien, peligrosamente, es que eso se va a dar hasta la cosecha. Ay, hermano, es que no me están entendiendo. No me estoy dando a entender, mejor dicho yo. Eso es peligroso. Porque mientras tanto podemos ir creyendo que somos y no somos. Aló. Posiblemente vayamos creyendo que somos y no somos. Este es un mensaje de llamado de atención a que nos definamos, hombre. Y mire pues, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Mire por qué le dije que era peligroso. Entonces, dice el amo, les diré a los cosechadores que separen la maleza y aten en manojos. O sea que un día va a haber una separación. Amén. Separen la maleza, separen lo que viene de mala semilla. Separen la maleza, la atan en manojos y esa que es producto de la mala semilla, dice que la quemen. Pero eso no puede ser antes de la cosecha. O sea que el asunto grave es que nos vamos a dar cuenta si somos o no somos en la cosecha. ¿Y ya quemado usted para qué? ¿Aló? Es que ese es el riesgo que hay. Y por eso es mi llamado urgente a que nos detengamos, observemos y preguntemos si andamos por el camino correcto, el camino justo y el camino antiguo, al cual Él nos orienta que andemos en Él. Mire, amado hermano, este es un mensaje muy delicado que nos orienta a que revisemos. Entonces, dice, aten en manojos y la quemen. Pero por otro lado, dice, pongan el trigo. ¿Cómo dice? Pongan el trigo, o sea, el producto, el resultado de la buena semilla. Dice que la pongamos, ¿qué? Que la pongan en el granero. O sea, separada. La semilla, producto de una cosa y producto de otra, dice que tiene que ser separada. Amados hermanos, es nuestro interés, es más que mi interés, es el interés de Dios, es el anhelo de Dios. Dice la Biblia que es el anhelo de Dios que todos vengamos al arrepentimiento. Es el anhelo de Dios que todos vengamos y le digamos, Señor, sí, Señor. Reconozco que pecado, perdóname. Prometo, Señor, y más no prometa nada, sino que simplemente decida caminar una vida en rectitud delante de Dios ahora. No se ha cansado de vivir una vida. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Qué pasa cuando la gente no camina, cuando tiene un pie en un lado y tiene un pie en otro lado? ¿Qué pasa? Resulta ser que no camina, porque no se puede caminar así, ¿verdad? Con un pie en un lado y otro pie en otro lado. ¿Sabe qué pasa? Se detiene la avanzada. Entonces, el riesgo aquí es que nos vamos a dar cuenta. El riesgo aquí es que yo como pastor me puedo dar cuenta si soy o no soy trigo hasta el final. Y yo quiero que usted se lleve este mensaje y que usted se ponga a pensar en su día, hora y diga, Señor, de verdad mi vida, ¿cómo darme cuenta si mi vida te está agradando o no? Vaya, vámonos allá ahora entonces, porque de eso se trata. No solamente señalar el asunto, sino que señalar la medicina.
Entonces, veamos. El problema es que es difícil diferenciar, ¿verdad? Ahora, mientras estamos aquí, el Señor nos dio una clave. ¿Y qué dijo el Señor? Por su fruto. Mire, yo estaba analizando y estaba leyendo que dice que la cuestión del trigo y la cizaña se parecen. Casi son las mismas semillitas. Nada más que una es trigo y la otra se muere. Al final es veneno. No se puede consumir, no es bueno para el consumo humano, porque contamina. En cambio, el trigo es la base de muchas comidas, porque el trigo es la base del pan. Y el pan es la palabra. Amén. Entonces, la cizaña es venenosa, no sirve para el consumo humano. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si somos cristianos o no? Va, aquí arrancamos, póngale atención. Pay attention, dice mi maestra. Mire pues, 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3. Mire pues, este versículo que es un versículo que es clave. Es un versículo clave. De hecho, ahorita vamos a leer, yo digo, uno de los capítulos más centrales y más columnas vertebrales, más neurálgicos para saber si somos o no somos cristianos. Mire pues, 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3. Podemos estar seguros, dice aquí, vea que sí, de que conocemos a Dios. ¿Cómo dice? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo podemos estar seguros que conocemos a Dios? Si obedecemos. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo sus mandamientos? Y cuando le digo obedecer sus mandamientos, en todo sentido. Porque hay gente que es buena para señalar aquellas cosas que no hacemos, pero dejamos de hacer otro montón que no hacemos. Entonces, mire, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si diga conmigo, obedecer. La obediencia es un sinónimo, es una garantía de que estamos conociendo a Dios o que conocemos a Dios. Porque el hijo que vive con su padre, habita con su padre, está ahí con su padre todos los días, ya sabe que a su padre le molesta, pero también sabe que a su padre le agrada. Amén. Un hijo inteligente, ¿qué hace? ¿De querer desagradar al padre o querer agradar al padre? Un hijo inteligente quiere agradar al padre. Yo le cuento una cosa. Cuando nosotros venimos al evangelio con mi esposa, a mí me costó entender muchas cosas más que a ella. Pero lo que le quiero contar es que cuando yo entendí algunas cosas, dije yo, bueno, por aquí es el asunto, pues. Como yo le he dicho siempre, si ahí está la pizza, si yo quiero comer pizza y ahí está la pizza, ¿para qué voy a otro lado? Pues ahí está la pizza. Eso es como la gente que, imagínese usted que ahora en el McDonald's venden pollo, ¿verdad? Y venden pizza también, y vienen hamburguesas. Pero ¿sabe qué? ¿Para qué son especialistas ellos ahí? Para las hamburguesas. Es como que yo voy al mar y pido carne usted. Y ahí los son especialistas en mariscos. Entonces uno va donde son especialistas, ¿sí o no? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, si conocemos a Dios, dice que podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos. Entonces, primera clave para saber si somos o no cristianos es si estamos queriendo obedecer a Dios. Pregúntese usted ahora mismo. Preguntémonos, Señor, todos los días busco agradarte, busco obedecerte. Siguiente versículo, vamos a ver. Y si dice, y si alguien afirma, mire pues, porque hay algunos que hasta afirman, o afirmamos, y dice, y si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿es un qué? Es un mentiroso y no vive la verdad. Y los mentirosos, el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Entonces, ¿de quién es hijo? Del diablo. Va, siguiente versículo, porque aquí van las claves para saber si somos o no somos. Siguiente versículo. Los que dicen que viven en Dios, los que dicen. Mire, una cosa, amado hermano. Alguien me dijo un día,
a estas alturas de la vida uno ya deja de escuchar las palabras y mejor comienza a ver las acciones. Porque hay gente que habla bonito, ¿sí o no? Pero las acciones, ¿qué dicen? Hay gente que habla con denuedo, pero ¿qué gritan tus acciones? ¿Sabe que nosotros, dicen por ahí los psicólogos, que nosotros hablamos, ¿verdad? Yulisa, nosotros hablamos más con el cuerpo, mejor dicho, expresamos más con el cuerpo que con palabras. Hay una técnica para estudiar eso. Yo estuve en un curso con una argentina donde me enseñaron a interpretar la firma, la sinuosidad de la letra, la fuerza con la que se toma el lapicero para hacer la oración, si va encima del renglón rectamente, perpendicularmente, horizontalmente, o va con tendencia hacia arriba, o va con tendencia hacia abajo, si es redonda o no es redonda, si es un montón de cosas que vi, me acuerdo yo. Si la letra es grande o es chiquita. Todo eso te dice algo. Entonces cuando te preguntan algo y tú dices, quiero ver, cuando vuelve la mirada para la derecha, es porque está buscando recordar algo. Cuando usted está en los psicólogos saben a la hora que usted va a una entrevista de trabajo y le comienzan a ver cómo pone sus manos, para dónde dirige su vista. Amén. Si usted mueve el pie, si está ahorita ahí está ahorita, y dice, este pastor ya mucho habló, y comienza usted el pie. Eso me está diciendo a mí, ¿usted ya se quiere ir? Amén. Hablamos más con el cuerpo. Entonces hay gente que expresa más, así somos todos, expresamos más con el cuerpo. Pero dice esta persona, yo he comenzado más que a escuchar las palabras, he comenzado a escuchar sus actos, a ver sus actos. Y mira lo que dice aquí, los que dicen que viven en Dios. ¿Cómo dice ahí? Los que decimos que vivimos en Dios, ¿cómo tenemos que vivir? Como otra persona, como la religión dicta. ¿Aló? Como la religión dicta. ¿Cómo debemos de vivir? Más claro no puede estar aquí. ¿Cómo tenemos que vivir? Los que decimos que vivimos en Dios. Los que decimos que conocemos a Dios, ¿cómo tenemos que vivir? Repita conmigo. Como Jesús vivió. Ay, hermano. Esto es tremendo. ¿Y cómo Jesús vivió? ¿Cómo Jesús vivió? ¿Cómo vivió Jesús? Le voy a decir que usted me podría decir, y yo me puse a pensar, había escrito no menos de 10 cosas aquí. Había escrito no menos de 10 cosas. Pero de repente hay como a las 11, porque ayer me acosté como casi la 1 de la mañana, me quedé pensando, dije yo, no, pero es que no son tantas cosas que como Jesús vivió no se definen tantas cosas. Realmente en una tan sola se define cómo Jesús vivió. ¿Cómo Jesús vivió? ¿Sabe cómo Jesús vivió? Él vivió para una sola cosa. Para una sola cosa. Y es la que nos debería dar ejemplo a nosotros para qué debemos de vivir y saber cómo Jesús vivió. Porque dice, los que dicen que viven en Dios deben, póngale atención, todas aquellas personas que hacemos auditoría, sabemos que hay debe y hay debería. Cuando uno hace la evaluación y dice ahí, debería tener tal procedimiento, ¿puede o no puede tenerlo? No es imperativo tenerlo. Pero donde dice, debe tener tal procedimiento, el debe es imperativo. Es con fuerza. No es que, mire, no, debe. Y le preguntan a uno, ¿lo tiene o no tiene tal procedimiento? No lo tengo. En cambio, si le dicen a uno, aquí dice debería, pues debería deja al margen de sí o no. Pero el debe, no. Y aquí hay un debe impositivo. Y dice, los que dicen que viven en Dios deben. ¿Aló? Deben. No hay otra condición. Y aquí no dice, deben vivir como tal virgen, como tal santo, como tal hombre, como tal pastor. No dice así. Como religión, no dice así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y sabe, yo me preguntaba, ¿por qué no dice aquí Cristo?
¿Por qué no dice aquí Cristo? Sino que dice Jesús. ¿Sabe por qué? Porque mientras Él vivió aquí, gobernó y ganó y venció como hombre. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que vencer? Porque ¿qué caso tendría que dijera aquí, deben vivir como Cristo vivió? Porque Cristo no es el mismo Jesús. Ay, hermano. De hecho, María es madre de Jesús, pero no madre de Cristo. Cristo es el ungido, es el enviado. Amén. Cristo 100%, por eso se llama Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Amén. Entonces, ¿qué caso no tendría sentido que nos dijeran que venciéramos o que viviéramos como Cristo vivió? Porque Cristo 100% Dios. Pero aquí nos está diciendo, vivan como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? Como hombre 100%, sin dejar 100% Dios. Entonces, ¿cómo vivió? ¿Cómo nos invita la Biblia a que vivamos? Como Jesús vivió, como nosotros, todos nosotros. Si Él venció, nos está diciendo, yo les di ejemplo primero, venzan ustedes también. Amén. Entonces dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sigamos, por favor. Como Jesús vivió para una sola cosa. Se lo dije, vivió para una sola cosa. ¿Para qué vivió Jesús? Vivió para agradar la voluntad del Padre. ¿Y sabe qué más? En eso estuvo su contentamiento. ¿Cómo Jesús vivió? ¿Sabe para qué vivió? Para ir a la cruz vivió. Dice la Biblia que, vino pues y dijo, para esto he venido. Amén. Para esto he venido. Y fue a la cruz. Entonces, ¿cómo Cristo vivió? Vivió para vencer. Pero para vencer y morir, como nosotros debemos de morir en esta tierra mientras estamos en este cuerpo. ¿Morir a qué? A nuestros deseos pecaminosos. Aquellas cosas que no agradan. Porque si hay en nosotros algo que no agrada a Dios, hermano, lo debemos de quitar. Debemos de saber qué cosas son que no agradan a Dios. Punto. Entonces dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, aquí sí va. Si alguien afirma, vivo en la luz, o sea, la luz pues, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Si alguien dice, yo vivo en Cristo, pero odia a otro creyente, no grabándolo presente, ¿verdad? ¿A cuántos odia usted? No quiero verlo. Que lo perdone Dios. Yo no soy Dios. Ni en pintura lo quiero ver. La gente, cristianos hablando así, hermano. A mí que ni se me acerque. No, usted no ha nacido. Si usted habla así, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es cristiano. Lamento decirle que no es cristiano. Usted es cizaña, pero no trigo. Y la cizaña un día la van a quemar. El problema es que no se va a dar cuenta hasta el final. Si alguien dice vivo en la luz pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente y vive en la luz y no hace que otro, o sea que un creyente, en pocas palabras, aquel que ama a otro creyente o a otra persona, ¿verdad? Ama a otra persona, obedece a Dios y no hace que otro tropiece. Vaya sacando ahí los resúmenes. Esa persona puede decirse que es un cristiano. Entonces, mire pues, ¿qué otra característica de un hijo de Dios? ¿Sabe qué es otra característica? Se siente y vive perdonado. 1 Juan 2:12 al 14, la vamos a leer rápido. Y dice el apóstol Pablo: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. ¿Cómo dice ahí? O sea, aquí hay una, ¿cómo se dice? En derecho eso, presunción, no. Asume pues que somos hijos de Dios. El apóstol asume que somos hijos de Dios. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios.
porque sus pecados han sido perdonados. Ay, hermano. Un día mi esposa, teníamos 6 meses de ser cristiano, y yo, como nunca he escondido mi pasado, un día, 6 meses de ser cristiano ya, en la mesa para comer, y pasaba que como 6 meses reciente el asunto, ¿verdad? Era una gotita de esas gotas que caen y que caen y que caen y que caen, y te acordás y te acordás y te acordás, y como así es el asunto, ¿va? Fue que no moví el vaso porque no le servía agua y me sacó hasta 20 años atrás. Y te acordás, me decía ella. Bueno, y le dije yo un día, mira vos, le dije yo era por noviembre, nosotros nos convertimos al Señor en abril, 24 de abril. Y le dije yo, mira, yo hace el 24 de abril, dice la Biblia dice que Jesús tomó mis pecados y los envió al fondo del mar. Así que le dije yo, deja de andar de buza buscando mis pecados para querérmelo sacar otra vez. Aquel que se sabe y es un hijo de Dios, amado hermano, no, hombre, levanta su cara delante de quien sea, hombre. Ni el diablo tiene el derecho de estarte señalando. Porque los que somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Dice que las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Cómo somos? De paquete. ¿O no? Le llegué de paquete. Pero mantengámonos y comportémonos como de paquete, pues. No se espera, va, que algo de paquete que viene nuevo salga arruinado. Algunos que salen arruinados. Entonces, amados hermanos, ¿qué otro tema? Si somos cristianos o no, que nos da. Primero nos sentimos, primero que somos obedientes a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Segundo, que amamos a los que nos odian, incluso. Tercero, dice que somos perdonados y nos sentimos perdonados. Amén. ¿Sabe qué otra cosa? En el 13 ahí, 1 Juan 12:13, mire lo que dice ahí. Los escribo a ustedes, mire cómo dice. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen. ¿Qué hacen? ¿Qué otra característica de los que somos hijos de Dios? Es que conocemos a Cristo. Siguiente. Quien existe desde el principio, o sea, lo reconocemos en todo. Le escribo a ustedes, los que son jóvenes, ya no maduros, no, que jóvenes, o sea, en todas las edades cristianas. Esto es básico. Y dice, les escribo a ustedes que son maduros, que conocen a Cristo. Y después dice, les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque dice que uno que es hijo de Dios y sabe ser cristiano, dice que le ha ganado la batalla contra el maligno. Allá viene la tentación, yo salgo por otro lado. Ay, no le digo, pues. Ah, no, salimos. Ay. Sí, mire, pues, le digo y le vuelvo a repetir. Dice la Biblia que el diablo anda buscando como león rugiente a todos para devorarnos. Y yo digo, hay gente que el diablo ni los busca, ellos se ofrecen. Aquí estoy, ve. El diablo los anda buscando para devorarlos, dice. Y algunos nos ponemos hasta de pechito. No, hombre, si el diablo nos va a ir a buscar, ¿qué le cueste, pues? O que no nos encuentre, mejor dicho. Que no nos encuentre. Que nos haga invisibles. Amén. Amén. Renuncio a eso que le cueste. No, los haga invisibles. Que nos haga invisibles. Entonces, una otra característica es que le han ganado la batalla al maligno. No son fáciles de convencer para caer en aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, hagamos remembranza rápido. Primero, obedecen los mandamientos. Segundo, aman. Tercero, ¿qué? ¿Qué dijimos? Tercero, ¿qué? Conocen a Cristo.
Cuarto, ¿qué pasa? Obedecen sus mandamientos. Dice, viven en la luz. Conocen a Cristo. Dice que no hacen a otros tropezar. Un cristiano no anda buscando a quien lo hace tropezar. Porque ¿sabe por qué? Para aquellos que tropiezan, dice la Biblia. Uy, el tiempo, hermano. Para aquellos que tropiezan, dice la Biblia, dice que no habrá misericordia. En el mundo tendréis tropiezos, pero hay de vosotros si nosotros nos convertimos en pie de tropiezo. Mejor le fuera que se colocara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. ¿Cuál misericordia hay ahí? Porque los hijos de Dios no somos tropiezos para nadie. Amén. No podemos ser tropiezos. No debemos ser tropiezos. Amén. Debemos de obedecer a Dios. Debemos de conocer a Cristo. Y por último, pues, dice que en el 14 dice: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Esa es otra característica, conocen al Padre. Y dice: les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son, ¿qué dice que son? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo somos? Fuertes. ¿Cómo somos? No viene cualquier viento de doctrina y nos bota, cualquier cosa y nos bota, sino que dice que somos fuertes. ¿Cómo somos? Pero es que no se la creen mucho, ¿verdad? ¿Cómo somos? Fuertes, fuertes. Fuertes espiritualmente para resistir. Y mire qué más dice. Y la palabra de Dios dice, ¿qué más dice? La palabra de Dios vive en sus corazones y le han ganado la batalla al maligno. Otra vez lo dice. Los verdaderos hijos de Dios están dentro y son parte de su iglesia. ¿Sabía usted eso? Tienen dentro de sí al Espíritu Santo. Han aprendido la diferencia entre la verdad y la mentira. Se lo voy a leer rapidísimo para que le quede claro. 1 Juan 2:19 dice: esas personas, 1 Juan 2:19 dice: esas personas salieron de nuestra iglesia, iglesias, y no digo de esta comunidad, de la iglesia del Señor. Gente que estuvo aquí, ha estado en las iglesias sirviendo y ahora se jactan haciendo cosas que no deben hacer, blasfemando contra Dios. Y dicen, esas personas, dice, salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, dice, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Los hijos de Dios quieren estar donde la sangre de Cristo fluye. Donde hay palabra de Dios quieren estar. Donde hay presencia de Dios, ahí quieren estar. Amén. ¿Qué más dice? Ahora bien, veamos. En el 20 dice: pero ustedes no son así. En el 2:20 dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. O sea, tenemos el Espíritu. Y dice: y todos ustedes conocen la verdad. Un cristiano debe conocer la verdad, porque aquel que no conoce la verdad, o sea, Cristo, es engañado. Dice que un espíritu de error viene y lo hace errar. Entonces dice: así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia. Escuche, amado hermano, en este tiempo hay que estar así como dice aquí, conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. A estas alturas ya deberíamos de saber si conocemos la verdad y la mentira. Sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira. Sigamos. Hay algo aquí peligroso para los hijos de Dios. Mire pues, 1 Juan 2:26, se los quiero decir porque no puedo dejar de decir esto. 1 Juan 2:26 dice, les escribo estas cosas. ¿Sabe qué pasa? Los hijos de Dios nos quieren apartar del camino. A los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, nos quieren sacar del camino. Por eso los tropiezos a veces que hay, y no nos damos cuenta que alguien está detrás de nosotros, porque hay una operación de maldad que nos quiere sacar de la verdad, nos quiere sacar del camino, no quiere que nos detengamos, no quiere que observemos, no quiere que preguntemos, no quiere que andemos en el camino en donde hay descanso para el alma. Y dice aquí: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos. O sea que a los hijos de Dios nos quieren apartar. Amén. Y por último, ahora bien, pase la alabanza por favor. Amados hermanos,
Hay una gran cantidad de evidencias que nos demuestran si somos o no somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro anhelo? Mejor dicho, el anhelo de Dios, no nuestro, el de Dios. Es que aquí haya gente que verdaderamente sean y parezcan hijos de Dios. ¿Aló? Seamos y parezcamos. Que cuando lleguemos nosotros a un lugar y los ambientes y los aires estén contaminados de maldad. No ha pasado, a veces nos ha pasado a nosotros los pastores que llegamos a una casa, nos invitan y uno dice, aquí acaban de pelear. Aquí el ambiente está contaminado, hay ambientes contaminados. Como aquel que le dijo, pastor, me hubiera dicho que venía, hubiera quitado el reggaetón. Mire, el reto, amados hermanos, amada iglesia, yo sé que este es un mensaje fuerte, pero son estas cosas las que nos hacen crecer. El reto, escuche, no es solo hacer, escuche esto, el reto no es solo hacer medianamente cristianos. El reto no es que ganemos unas batallas y perdamos otras tantas. El reto mucho menos es correr esta carrera a nuestro propio paso. El reto es, ¿sabe cuál es el reto? Y le pongo y nos ponemos todos la vara arriba. El reto es a resultar vencedores. En el estadio, a la verdad todos corren. Corréis vosotros de tal manera que obtengas el premio. Y el premio no es una corona mortal. El premio es verlo a Él. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 3:12? A todos, Apocalipsis 3:12, a todos los que salgan vencedores, los voy a hacer, los haré columna. Aquellos que decidan ir hasta el final. Se lo mencioné en esta manera porque los vencedores se habla de otra cosa. De aquellos que en aquel tiempo, cuando el Espíritu Santo no esté, y aún perseveren así y se mantengan, y aún con su vida ellos se entreguen para ganar. Amados hermanos, mira lo que dice aquí: a todos los que salgan vencedores los haré columna de mi templo, en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí. Esta es la recompensa. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. ¿Alguien quiere en esto? ¿Alguien quiere y anhela esto? ¿Alguien quiere y anhela esto? Póngase de pie esta mañana y dígale al Señor: oh alma mía, aquella alma que no quiere. Pero ahora decía el salmista David: alma mía, alaba a Jehová.